García Lorca llega a Nueva York en 1929. Una señora exiliada española a la que yo conocí en Nueva York, una señora mayor, se llamaba Carmen de Zulueta, y yo le pregunté a ella una vez cuál era la sensación que había tenido al llegar a Nueva York. Ella era una niña cuando llegó a Nueva York, ¿no? El año 39, el final de la guerra. Y Carmen de Zulueta me dijo una cosa que he recordado siempre. Me dijo, mi gran sorpresa fue ver que Nueva York era en color. Yo imagino que la gran sorpresa de Lorca sería el ver que ese paisaje era en color, ¿no? Uno ve la isla como saliendo de la nada, ¿no? Se ven estos edificios como flotando en el agua. Es casi una imagen como de ciudad medieval, pero al mismo tiempo ciudad del futuro, ¿no? Fortificada, una conglomeración de estas estructuras tan imponentes. Viene Federico a Nueva York acompañando a Fernando de los Ríos. Los dos pues viajan en el Olympic. Me hace gracia que sea el buque gemelo del Titanic. Es que hay mucha gente esperando la llegada de Lorca, lo cual no es lo mismo llegar cuando nadie te conoce y te sientes muy solo cuando eres Federico García Lorca. De ese viaje salió un libro que ha sido tan importante como poeta en Nueva York, tan importante en la historia de la literatura y tan importante entre muchos artistas y escritores, fundamentalmente, yo creo que en Estados Unidos mismo, más que en España. Lo más extraordinario de ese viaje es el encuentro de ese poeta y de esa mirada suya, ese poeta completamente excepcional en su propio país, ¿no? Y ese encuentro con esa ciudad en ese momento, ¿no? En ese verano de 1929, ¿no? Eso es uno de los grandes momentos de la literatura en español, ¿no? Los años antes de irse a Nueva York habían pasado muchas cosas importantes. Por un lado, había tenido el distanciamiento de Dalí y de Buñuel a raíz de la publicación del Romancero Gitano, al que criticaron muchísimo, que le acusaron de que había hecho una obra convencional y antigua y que se alejaba de todas las ideas. Buñuel y Dalí hacen una película que es Un perro andaluz, Un chien andaluz. En París, creo que lee el guión y él piensa, y con razón, que el protagonista de la película que han hecho sus amigos, que él creía sus amigos íntimos, el protagonista es él. Un perro andaluz es el título, ¿no? Y en la residencia de estudiantes de Madrid conocían a los andaluces como perros andaluces, a la gente del sur, ¿sabe? A los béticos, son los perros andaluces. ¿Quién es el capitán de los perros andaluces de la residencia de estudiantes de Madrid? Si no es Federico García Lorca, que es el autor del Romancero Gitano. Hay referencias muy concretas y bastante hirientes, como ya he dicho, esa imagen, ¿no?, de la musa, ¿no?, que abandona al poeta, ¿no?, ese poeta tirado prácticamente, con una secuencia terrible, ¿no?, como si fuera una imagen de un muerto, de un fusilado, ¿no?, realmente, y después algo terrible también la imagen del burro, de ese presumible platero, ¿no?, putrefacto, ¿no?, con referencia al putrefacto de Juan Ramón Jiménez, ¿no?, encima del piano, que era el elemento de expresión musical de Federico García Lorca, ¿no? Esencialmente fue porque estaba sumido en un desamor muy fuerte. Le había dejado un medio novio que tenía, que se llamaba Emilio Aladrén, que terminó siendo más o menos escultor, y la ruptura con Emilio Aladrén para Lorca fue una especie de breakdown, de caída tremenda, sentimental. Estaba sufriendo mucho y el padre le había dicho, bueno, pues que Federiquito se vaya fuera
para que se le olvide la historia. El padre no aludía a qué es lo que se le tenía que olvidar. También tenemos que pensar, es un hombre que tiene en ese momento 30 años, 31 años, y sigue viviendo de sus padres, ¿no? Sigue sin tener, y eso a él yo creo que le pesaba mucho, ¿no? Sigue sin tener un sitio en la vida, ¿no? Ha publicado, ha tenido mucho éxito con el romancero gitano, pero es un éxito que a él empieza a fastidiarle también, ¿no? Viernes 28 de junio de 1929. Queridísimos padres y hermanos, aquí me tenéis en Nueva York, después de un delicioso viaje fácil, gracias a don Fernando de los Ríos. Yo estoy contentísimo, rebosando alegría. Nueva York me ha dado como un mazazo en la cabeza. La llegada a esta ciudad anonada, pero no asusta. A mí me levantó el espíritu ver cómo el hombre con ciencia y con técnica logra impresionar como un elemento de naturaleza pura. Es increíble. Las miles de luces ofrecen un espectáculo único en la Tierra. Hay una serie, hay varias docenas de cartas que García Lorca escribe a su familia y funcionan como una especie de diario de la visita a Nueva York. Les cuenta de todo y generalmente se puede decir que las cartas dan una visión bastante risueña de la experiencia. En las cartas está la emoción de lo inmediato, ¿no? La carta es como la Polaroid del momento. La carta no está mediada por el recuerdo ni nada de eso, ¿no? Son fantásticas, interesantísimas, divertidas y además un contraste muy grande con el libro, ¿no? Que tiene es una denuncia, una crítica, que expresa una soledad, un aislamiento, un dolor. Nueva York es una ciudad en la que el sentimiento de la soledad es una ciudad de muchos extremos, en la que no hay términos medios, ¿no? Entonces, igual que a veces te sientes como arrastrado por esa energía, ¿no? Como si fueras en una ola haciendo surf, ¿no? Otras veces te sientes abrumado, ¿no? Te sientes aplastado, ¿no? Hay veces que sientes la alegría de la compañía y de la amistad. Yo creo que él disfrutó de eso mucho, más de lo que después recordó, ¿no? Pero también hay esos momentos de desolación en que ves que no eres nadie, ¿no? Que estás perdido, que eres un insecto ahí, ¿no? Esa sensación de soledad te educa mucho porque cuando estás en Granada o estás en Madrid o estás en tu mundo, estás mucho más protegido. Y él era una persona muy protegida. De pronto te encuentras allí, te encuentras solo y hay pues tienes esa sensación de encontrarte perdido. Es como un vértigo, ¿no? Un vértigo que puede ser doloroso, claro. Le sorprende el paisaje urbano, le sorprende, dice Nueva York me da como un mazazo en la cabeza, le sorprende la mezcla de lo artificial, lo que ha construido el hombre y lo natural, y que lo construido por el hombre tiene una fuerza igual a un espectáculo natural. Entonces llega a esa ciudad catastrófica de algún modo, donde la gran maquinaria del capitalismo se está autoinmolando, donde hay pobreza extrema en la calle, donde hay una avaricia terrible, donde hay una marginación absoluta. Es una persona que está descubriendo la ciudad caminando, ¿no? Está caminando, está tomando el metro. Hay un momento en el que cuenta que se toma el tren elevado y se pierde y aparece no sabe dónde, ¿no? Es una persona que se sumerge plenamente en la ciudad. Como decía antes, no todo el mundo hace eso, ¿no? Uno puede llegar a una ciudad y encerrarse a estudiar o lo que sea. Yo creo que él disfruta la experiencia concreta de ir por la ciudad. Yo, solo y errante, agotado por el ritmo de los inmensos letreros luminosos de Times Square, huía del inmenso ejército de ventanas donde ni una sola persona tiene tiempo de mirar una nube
o dialogar con una de esas delicadas brisas que tercamente envía el mar sin tener jamás una respuesta. Mi nombre es Lara, soy compositora y cantante y como Federico García Lorca soy de Granada. Vine a Nueva York en el 2009 a seguir con mi carrera dentro de la música y del arte por aquí. Teníamos un amigo que además escribía y nos reuníamos con una copa de vino allí por el Paseo de los Tristes y al pie de la Alhambra, y allí pues leíamos poemas de Lorca, leíamos poemas nuestros, leíamos la guitarra, no sé, era como... Todo era muy lorquiano en esa poesía o esa simbología de la luna y de las calles y la naturaleza y la noche, ¿no? Entonces, yo creo que en general Lorca ha sido como un aprendizaje en el modo de ver la vida, de cómo ver el mundo. Quizá por eso al llegar a Nueva York fue como ese choque y recurrir al libro como alguien que tenía esa visión y decir, bueno, lo entiendo, porque él es también granadino y entonces tiene no sé, las piedrecitas de Granada dentro y la tierra, el campo y no soy tan rara, no soy un bicho raro. Es normal que de repente Nueva York me dé como un shock de primera, ¿no? Vivo en una vieja maceta, en una esquinita del balcón. De repente llegar a esto que es todo edificio, metal, pues sí que fue como esa impresión primera de la ciudad. Me sentía como si fuese un ratón dentro de una caja por esos edificios tan altos. Y así paseando por las calles, porque al principio me dedicaba a pasear y entrar en lugares así sin ningún rumbo. Es curioso que casi no puedes ver el cielo tampoco. Es como si estás encerrado en una caja, ¿no? Yo creo que es un poco artificial toda la imagen. Es como que vive en otro mundo, está en otra realidad diferente al resto del mundo. En Nueva York los edificios se intentan... Es como una lucha a ver quién tiene más poder. Levantando ese edificio más alto, el siguiente va a ser más alto, el otro... Y eso es un indicativo de quién tiene más poder en la ciudad, las empresas que tienen el edificio más alto, que tienen más pisos, que llegan más al cielo, ¿no? Que es como una catedral realmente, como ese intento de llegar a lo más alto, al cielo, para ser como dioses, pero en el terreno del dinero, el terreno del poder, del capitalismo, de todo esto, ¿no? Entonces, para Lorca debió ser algo muy diferente a lo que él vivía, algo incomprensible. Yo quería hacer el poema de la raza negra en Norteamérica y subrayar el dolor que tienen los negros de ser negros en un mundo contrario, esclavos de todos los inventos del hombre blanco y de todas sus máquinas, con el perpetuo susto de que se les olvide un día encender la estufa de gas o guiar el automóvil o abrocharse el cuello almidonado o de clavarse el tenedor en un ojo. Lorca llegó aquí como estrella de alguna manera. Entonces aunque tuvo una recepción, digamos, oficial de intelectuales, profesores, académicos de la Universidad de Columbia, poetas blancos, neoyorquinos, aunque tenía todo eso, prefirió también salirse un poco de ese mundo y realmente el mundo de Lorca en Nueva York era el mundo del renacimiento de Harlem. Es la época en la que, y esto es muy importante para Lorca, también es la época en la que se está produciendo lo que se llama el renacimiento de Harlem, ¿no? El Harlem Renaissance, que es el momento en que en Harlem, por una parte, está habiendo una efervescencia cultural extraordinaria, literaria, poética, política, y al mismo tiempo está surgiendo el gran estallido de la música de jazz. It was the first time it was done in this country, in this city,
especially when a lot of blacks moved from the country into the cities. Now, as I said, after World War I, they decided, you know what, we're going to do our own thing. So they decided upon Harlem. Now, to go further, they built their own clubs, but unfortunately the money had to be financed by white gangsters. This is during the time of Prohibition, when alcohol was not allowed. But a lot of Caucasians were fascinated by this renewal of black culture, something they have not seen before. So they were willing to go uptown to see what it was. Nella Larson, una novelista que le presentó a mucha gente y fue un mundo que le interesó muchísimo, claro, el blues, el jazz, y una sociedad que también estaba naciendo. Eso tenía que ser interesantísimo, ese renacimiento de Harlem. Escribí una novela hace unos años en donde imaginaba las posibles tertulias, fiestas, encuentros a las que hubiese asistido García Lorca en calidad de invitado de Nella Larsen. Y en la novela que se llama Los Ingrávidos, él se sienta al piano a ensayar por primera vez, por ejemplo, fragmentos del Vals Vienés, que realmente va a escribir después. Además, él tiene un don de gente. Entre sus muchos dones, tiene un don de gente increíble. Y no olvidemos tampoco que es músico. Lorca es capaz, y además hay una carta donde él describe una fiesta de negros en Nueva York. Él es el único blanco. Y va, mamá, he hecho una fiesta anoche de negros. Era yo el único blanco. Y me senté a tocar mis chuminá. Y dice esta palabra que no sabe, mis chuminá. No era, la chuminá musical de Lorca no eran chuminá. Él era un gran pianista y tenía un don musical, ¿no? De modo que no necesita hablar inglés para hacerse amigo, porque él se sienta y toca. Todo el mundo se quedó maravillado de cómo tocaba el piano y del repertorio de canciones que tenía. Él dijo una vez que conocía más de 1000 canciones populares y compartía este repertorio con los amigos yanquis. Nueva York coincide, ya hemos dicho que coinciden muchas cosas en esa época. Hay muchos españoles y entre otros están la Argentinita y Sánchez Mejías, que eran muy amigos, y los ve y los frecuenta en Nueva York. La Argentinita vino a Nueva York contratada por una empresa de esas de Broadway. Aquí en Nueva York, Lorca se reunió con ella varias veces y aquí empezaron los dos a pensar en la posibilidad de grabar las canciones populares españolas. Cosa que hicieron 2 años después o 1 año después de volver a España. Grabaron para la RCA. Por un lado, como el Lorca solitario o el Lorca que está recibiendo el estar en una ciudad que no conoce, con un idioma que no conoce, que está recibiendo lo que es encontrarse en soledad y de repente el festivo, que se encuentra a los amigos y cambia todo y hay juergas que le pueden complacer tanto como si estuviera en otro sitio, ¿no? En Madrid o en Andalucía. Mi impresión es que un andaluz, como un latinoamericano, un español, un mediterráneo, es mucho más similar culturalmente a un afroamericano que a un WASP, ¿no? Que a un protestante blanco. El valor de la unidad familiar como unidad básica de la existencia o de la organización social y no del individuo, que es más como funciona en el mundo protestante. Hay una pulsión profunda por el ritual, un amor por la congregación alrededor de la mesa, de la sobremesa, alrededor de la música. Hay un sentido comunitario que compartimos ambas culturas, en donde Lorca se siente mucho más en casa, ¿no? Por sus preferencias sexuales, por sus ideas políticas, por sus inquietudes intelectuales. Entonces, Lorca está mucho más en casa y se entiende perfectamente.
Nueva York le fue muy bien, sobre todo porque cambió el mito de los gitanos que él traía de España, de los gitanos como una raza marginal y como una raza, sin embargo, muy pansexual, que acepta todas las sexualidades, como un pueblo tanto primitivo, y eso es lo que cuenta Romancero Gitano. Entonces él lo sustituye en Nueva York, ese mundo de los gitanos es sustituido en Nueva York por los negros. El gran descubrimiento sexual de Lorca en Nueva York son los negros. Estuvo en sitios de negros, en Harlem, los sitios más importantes de jazz que había, los más conocidos, actuaban negros, pero no admitían a clientes negros. El famoso Cotton Club, ¿no? El Cotton Club estaba en su época de apogeo, justo cuando Lorca estaba allí. A mí me gusta imaginarme que vio a Duke Ellington tocando, dirigiendo la orquesta del Cotton Club, ¿no? Pero en el Cotton Club los clientes eran blancos y los músicos eran negros, los músicos y las bailarinas, pero no podían, los negros no podían ser clientes. Visita concretamente un local, o sea, probablemente visitó mucho porque él era un hombre que le gustaba la noche, que conocía la ciudad así, que por los países que fue siempre iba recorriendo el ambiente nocturno. Sin embargo, como digo, él cita solamente un local que se llama Small's Paradise. Y es lógico que fuera este local en primer lugar porque Small's Paradise era el único que permitía el acceso libre a los negros. Entonces él describe a la gente que había allí agrupado bailando, eran negros la mayoría, ¿no? Como una masa de huevas de caviar, ¿no? O sea, apretado, sudando, brillante, ¿no? Es ahí donde él se empapa de esa cultura del jazz, que él ve también muy parecida al flamenco, al cante hondo, porque también en cierta manera la improvisación, el duende, ¿no? Del que él habla en su teoría del duende, pues ve cómo se puede extraer ya no solo de la guitarra y del cante desgarrado del cantaor, sino también de esa música nueva que para él es el jazz. Pues yo creo que eso también es muy importante. De los cuatro muleros, de los cuatro muleros, de los cuatro muleros, mamita mía, que van al agua, que van al agua. Yo creo que Lorca es un escritor muy sensible a la música y que toda su obra ha estado relacionada con la música. Veo esa similitud entre la música negra de aquí, el jazz, el blues y todo lo que Federico pudo encontrar en estos pequeños clubs y bueno, flamenco como música de expresión fuerte también. Es como una nueva visión porque a veces estamos muy cerrados a lo que nos pasa solo en nuestra ciudad y lo que conocemos de nuestra cultura, de los discriminados que hay alrededor nuestra. Pero luego llega a otros países y hay otra gente que se queja de la misma forma, usando ese medio de expresión con una música también que sale de dentro, y yo pienso que Lorca es muy sensible a la gente que quería quejarse y a las penas de la gente. Yo veo a Federico era como muy empático con la gente que tenía tristezas dentro. Quizás él llevaba una tristeza dentro y por eso se juntaba con gente que también la expresaba. Nada más llegar a Nueva York, Federico recibe
una invitación que le parece un poco extraña. Era mi bautismo de sangre en inglés y mi primer viaje solo por este inmenso continente. Ya la Grand Station Central mete miedo a cualquiera. Pero este país mecánico parece que está hecho para que vivan los tontos. Es imposible perderse aunque uno quiera. Todo está lleno de números, indicaciones y empleados toscos pero amables y campechanos en extremo. Lo recogen en una estación en Vermont y va a pasar una semana, creo, con este amigo que tiene 8 años menos que él, Philip Cummings. Pues este chico le invita y pasan esa semana en una especie de camper, lo llamaba Federico una cabaña, al lado de un lago, en la orilla de un lago, la orilla misma está el camper y el lago se llama el lago Edén, cosa que para la imaginación de Federico está en Eden, Vermont, en el Edén. Está en el lago Edén. Está en este jardín, está en este bosque que no sé por qué le recuerda a la Vega de Granada y le hace pensar en su infancia. Y se sumerge en un mundo de recuerdos. Estoy seguro que Philip Cummings quería que viera las cosas de Vermont, pero los poemas que escribió exploran una infancia perdida. No solo una infancia perdida, la infancia de la Vega, sino en el poema doble del lago Eden está encontrar algo más importante para un poeta, su voz antigua. La correspondencia de Lorca desde Nueva York que tenemos no es la correspondencia completa. Por ejemplo, faltan las cartas a Martínez Nadal, a su amigo Rafael Martínez Nadal, que sabemos que era muy íntima, donde él hablaba de el aspecto homosexual de su vida. Bueno, en la carta esa de Martín Nadal, la carta que él me enseñó, no muy larga, pero lo que se puede intuir o ver es la vida de un hombre joven que vive en una ciudad extranjera un tiempo y que está viviendo con entera libertad. Nueva York, principios de diciembre de 1929. Empiezo a ir al teatro, que es importantísimo en Nueva York. Y estoy asombrado de los actores tan buenos que tienen los americanos. En algunos conjuntos sería difícil saber cuáles son las primeras figuras. Tanto y tan bien dirigidos están. Hay que pensar en el teatro del porvenir. Todo lo que existe ahora en España está muerto. O se cambia el teatro de raíz o se acaba para siempre. No hay otra solución. Bueno, yo me llamo Walter Krogmal, soy actor, soy traductor, soy promotor. Lorca es un autor, es un dramaturgo que escribió para el actor, que conoce el teatro como la palma de su mano, y eso lo comprueba uno cuando interpreta a Lorca, va encontrando capas. Oda al Rey de Harlem representa el encuentro de García Lorca con la cultura negra de Estados Unidos, en la carne, en primera persona. With a spoon, he gouged out the eyes of the crocodiles and struck the rear ends of the monkeys with a spoon, with a spoon, with a spoon, with a spoon. Él encuentra una analogía, quizá imperfecta, pero bastante parecida, con la opresión de la cultura gitana de España, con su expresividad natural, con todos los elementos que tiene el negro y que tiene el gitano para hacer frente al sistema que lo oprime a través de sus expresiones musicales.
No anguish compares to your downtrodden dreads, to your shaken blood in the full moon eclipse, to your deaf and dumb garnet, violence in the half-light, to your great prisoner king in a porter's uniform. Estos días he tenido el gusto de ver, o el disgusto, la catástrofe de la Bolsa de Nueva York. El espectáculo de Wall Street, del que ya os he hablado y donde están las centrales de todos los bancos del mundo, era inenarrable. Yo estuve más de 7 horas entre la muchedumbre en los momentos del gran pánico financiero. No me podía retirar de allí. Los hombres gritaban y discutían como fieras, y las mujeres lloraban en todas partes. Esta era la gente que se quedaba en la miseria, de la noche a la mañana. Él estaba en Nueva York cuando se produjo el estallido, el hundimiento de la bolsa, el crack de 1929, ¿no? Y yo creo que eso fue otra de las enseñanzas fundamentales que él sacó de la ciudad, ¿no? Él vio en Nueva York, vio el engranaje en marcha del capitalismo, ¿no? Lo que él ve en Nueva York es el colapso de un sistema que él considera brutal, que es el dinero, la obsesión con el dinero, y ve enjambre de monedas y niños asesinados por la moneda, y todo eso lo presencia. Incluso parece ser que presencia suicidios de gente que han perdido sus inversiones y se tiran de las ventanas de los rascacielos, y es tremendo para ver todo esto. Cuando tú vas por Wall Street, por la parte esta del antiguo distrito financiero y todo eso, y estás pisando esas calles y ves esa vibración que hay siempre en Nueva York, ahí tú te das cuenta que ahí estás sintiendo la vibración del poder del dinero, ¿no? Y yo creo que Lorca fue muy sensible a eso, ¿no? Fue muy sensible a ver esa rapacidad tremenda del capitalismo sin control, ¿no? Es curioso porque, claro, son estas cosas que marcan también lo que es el signo de una ciudad, que es su esplendor y su derrota. Y le toca vivir el crack. Y eso, pues bueno, le indica que aquel poderío era también parte del monumento a la vanidad, ¿no? Dice García Lorca que fue como una especie de muerte, pero sin grandeza, muerte que es solo podredumbre, que era un tumulto de dinero muerto que se despeñaba al mar, ¿no? Que fueron, no sé si 40 billones de dólares perdidos. Hay un poema tremendo, Danza de la Muerte, me parece que es, en donde describe lo que está pasando en Wall Street y la gente que se suicidaba desde las ventanas porque lo había perdido todo, ¿no? Al ver el colapso. Dice, los que pueden orinar alrededor de un gemido, los que beben en el banco las lágrimas de las niñas muertas. Pensar en eso, ¿no? Los que beben en el banco las lágrimas de niñas muertas, la gente que hasta de eso saca provecho, estaba condenando una sociedad que lo comercializa todo. Esa sensación de derrumbe, esa sensación de desmoronamiento del mundo está muy presente en el poeta de Nueva York, ¿no? El grito hacia Roma, por ejemplo, ¿no? Hay una sensación ya apocalíptica, ¿no?
Fíjate el poema de la aurora de Nueva York, ¿no? Hay sensación de derrumbe, ¿no? De final de mundo. La aurora de Nueva York tiene 4 columnas de cieno y un huracán de negras palomas que chapotean las aguas podridas. La aurora de Nueva York gime por las inmensas escaleras, buscando entre las aristas nardos de angustia dibujada. La aurora llega y nadie la recibe en su boca, porque allí no hay mañana ni esperanza posible. A veces, las monedas en enjambres furiosos taladran y devoran abandonados niños. La luz es sepultada por cadenas y ruidos en impúdico reto de ciencias sin raíces. Por los barrios hay gentes que vacilan insomnes como recién salidas de un naufragio de sangre. Una de las cosas interesantes de Poeta en Nueva York para mí es esta vena apocalíptica, es decir, la destrucción de la ciudad. La bolsa será una pirámide de musgo. Cuando se destruyeron, fueron destrozadas las Torres Gemelas, se volvió a traducir Poeta en Nueva York. Se hizo una nueva traducción de Poeta en Nueva York. La gente empezó otra vez a leer a Poeta en Nueva York. En los días de la caída de las Torres Gemelas, yo me acordaba de eso, de Lorca en el crack del 29, ¿no? Porque los que estábamos en la ciudad en ese momento teníamos una cosa literal, ¿no? Es decir, que se caía el mundo, ¿no? Pero sí, es una sensación que ya no se te olvida nunca, ¿no? Nueva York, 8 de agosto de 1929. Queridísimos padres y hermanos, van pasando mis días neoyorquinos con gran serenidad. Empiezo a escribir y creo que hay cosas que valen la pena. Me interesa mucho Nueva York y creo que podré dar una nota nueva en la poesía española. Creo que el poema que yo estoy realizando de Nueva York, con gráficos, palabras y dibujos, es una cosa intensísima, tan intensa que no entenderán y provocará discusiones y escándalo. Es curioso que un poemario sobre una ciudad ajena, de algún modo, al mundo hispano, sea un poemario tan importante para el mundo hispano, pero es un poemario fundacional, marca el principio y el final de una época. A final de los 40, en los principios de los 50, fue un libro enormemente influyente. De los poetas de la generación Beat, después Levin, fue y es un libro muy leído, muy influyente. Se sigue estudiando, se sigue comprando. Es el mejor libro de poesía que se ha escrito nunca sobre la ciudad de Nueva York. Ningún norteamericano ha superado Poeta en Nueva York. Cualquier lector de Poeta en Nueva York se ha quedado así con esa visión de la ciudad que consume y luego vomita. No tiene más, no hay remedio, hijo mío, vomita, dice García Lorca. Ciudad sin sueño. Nocturno del Brooklyn Bridge. No duerme nadie por el cielo, nadie. Nadie. No duerme nadie. Las criaturas de la luna huelen y rondan las cabañas. Vendrán las iguanas vivas a morder a los hombres que no sueñan. Y el que huye con el corazón roto encontrará por las esquinas al increíble cocodrilo quieto. Bajo la tierna protesta de los astros. No duerme nadie por el mundo. Nadie. No duerme nadie. Hay un muerto en el cementerio más lejano que se queja 3 años. Porque tiene un paisaje seco en las rodillas. Y el niño que enterraron esta mañana lloraba tanto que hubo necesidad de llamar a los perros para que callase. No duerme nadie por el cielo. Nadie. Nadie. No duerme nadie. Si alguien cierra los ojos, azotadlo, hijos míos, azotadlo. Hay un panorama de ojos abiertos. Y amargas llagas encendidas. No duerme nadie por el mundo. Nadie. Nadie. Ya lo he dicho. No duerme nadie. Antes de llegar a Nueva York,
La poesía de Lorca ya está cambiando de rumbo. Él sabe que no puede seguir con romances andaluces, comprende que tiene que entrar de lleno en el mundo contemporáneo, que es el mundo donde está actuando ya el surrealismo, porque él es muy consciente de todo eso. Es un hombre totalmente en contacto con su época. No sé, es un milagro porque es un genio y en contacto con Nueva York pues surgen esos poemas. Y yo solo puedo decir que es un asombro total, es también un misterio. Hay en Lorca unos niveles profundos, misteriosos, que es muy difícil penetrar allí, ¿no? En realidad Lorca nunca llama al pan pan y al vino vino en Poeta en Nueva York, porque es una obra que está llena de símbolos, de simbología surrealista, y por lo tanto todo ese caudal crítico siempre está escondido en imágenes, ¿no? Por ejemplo, las muchas que él utiliza de los animales, ¿no? Es sorprendente, hay todo un bestiario de animales que vienen a reflejar la codicia a veces social, la avaricia del capitalismo. Muchos de mis alumnos son estadounidenses, pero no necesariamente de Nueva York, o no necesariamente de Manhattan. Y enloquecen. Es como si vieran su ciudad por primera vez, o entendieran cosas que no habían entendido de esta ciudad. Es un poemario que a una mente adolescente, a una mente joven, la transforma, ¿no? Transforma la manera de entender las muchas capas de una ciudad. It's your turn to telephone. My name is Mariel Norris, and right now I'm working on a thesis about Federico Garcia Lorca. I am using a lot of different poems of his, and for each poem I'm writing my own version, which is inspired by his poems. So some of them are more closely like his poems, and other ones are more my own interpretation. I find Poet in New York the hardest of Lorca's works to decipher. What I mostly get from it is all the disparate imagery and the discordant sounds, which are often not even about New York itself. Well, I'll always know that I can write from Lorca when I have a writer's block, that I can take out any of Lorca's works, and there's so much fertile ground to write from because he has such a variety, and I can go back and reread the poems again and again, and I'll get more and more out of them and find more and more inspiration. So just knowing that his body of work exists and that it's something I can keep turning to for inspiration in my own work, it's just a great thing to be able to have. El tiempo pasa. Ya no es hora prudente de decir más poemas y nos tenemos que marchar de Nueva York. Ya estoy en el barco que me separa de la urbe aulladora hacia las hermosas Islas Antillas. Se anuncia en el New York Times que el poeta Federico García Lorca va a dar una conferencia en una biblioteca pública de aquí, del Upper West Side, y no aparece. Coge un ferry a La Habana. Cuando él va a Cuba, inmediatamente después de Nueva York va a Cuba, e inmediatamente lo primero que percibe es la música, ¿no? Cuando hace el son de negros en Cuba, ¿no? Es que Lorca es muy raro en España, tiene una gran sensibilidad musical, de hecho era músico, ¿no? Y España es un país de gente muy sorda. Cuba era un lugar de referencia para a España, ¿no? Era la última colonia, la guerra perdida, era donde se había quedado la presencia española más grande. Lo que se produce es como un estallido de sensualidad, ¿no? Es de otro mundo, ¿no? Es como el reverso. En Cuba fue donde culminó su aprendizaje, ¿no? Y van a ser, creo que entre los días más felices de su vida. Puede soltarse en español, da una serie de conferencias brillantes, está con amigos. Yo creo que en La Habana, pues de alguna manera
hay una parte que es la continuación de Nueva York, porque en La Habana hay muchos negros. Y vuelve a conocer, pero ahora de otra manera, es decir, hablando en español, va a haber negros en español. Y luego entra en contacto con los hermanos, que todos eran poetas y en aquel tiempo riquísimos, una familia muy rica y muy, digamos, de la aristocracia republicana de la isla, que son los Loynaz, ¿no? Y ahí parece que Lorca se hizo amigo de uno de los hermanos, que era gay, llamado Enrique Loynaz, que escribió muy poco. Cuando llega Lorca es una ciudad que vive también parte de sus esplendores. O sea, es una ciudad que está creciendo, que es divertida, que tiene mucha vida de lo que le gusta a él, que es la vida nocturna, la vida jovial, la vida alegre y desprejuiciada, el buen beber, y que tiene gente que le gusta mucho los cuerpos de los mulatos y de las mulatas, le gusta mucho lo corporal cubano, ¿no? Y eso lo expresa fascinado. Yo creo que es donde se libera más sexualmente. Es la primera vez que se siente muy liberado ahí. Ve que la isla y las costumbres y la manera de relacionarse son muy sueltas y muy libres y él está encantado. Mi viaje a Estados Unidos y Cuba supuso una aventura extraordinaria de la que salieron fortalecidas mis ambiciones literarias. Siempre permanecerán en mi memoria los días que pasé en Nueva York y mi posterior visita a La Habana. Quería ser poeta y, sobre todo, dejar constancia en el teatro de los dramas del pueblo. Y a esa empresa pienso dedicar todos los años de mi vida. Bueno, esos años del 30 al 36 fueron años muy importantes para Lorca. Él ya era un autor reconocido, había tenido el gran éxito del Romancero, pero todavía el éxito de verdad estaba por venir. A partir de ese viaje, yo creo que tuvo y se abrió en el terreno del teatro, que fue muy importante. Ya al final de su vida parece que habla más del teatro que de la poesía. Dice que es por ese camino del nuevo teatro que está haciendo por el que quiere seguir. Asesinan a Lorca porque eran unos cafres, no representaban ninguna amenaza, porque eran incapaces de entender sensibilidades, eran incapaces de entender que alguien estuviera comprometido con una idea social del arte, había hecho la barraca, había participado en la República, era un hombre de ideas progresistas, pero era un hombre, digamos, sin filiación política marcada. Le matan por razones absurdas, como se mató a todo el mundo, como se mató al banderillero que muere con él, como se mata a un obrero, que se mata... Claro, encima era una muerte de alguien que ya tenía un nombre. Hay ausencias que se sienten más que otras. Y el tener a alguien en tu familia como Federico, pues es una persona tan sumamente excepcional, pues claro, fue terrible el perderlo. Después de la muerte de Federico en el año 36, la familia García Lorca se exilia y vuelven precisamente a la misma ciudad que el hijo había vivido y el hermano había vivido años antes. Viene la familia García Lorca con la familia de Fernando de los Ríos. Fíjate, el hombre que le había llevado a Nueva York. Pues esas dos familias viven durante años aquí en el barrio de Columbia, en el Upper West Side, sin saber si van a poder
volver o no a España. Yo creo que se fueron, la familia se fue porque no aguantaba estar en esta España fascista de Francisco Franco y Adláteres, que era inaguantable estar aquí con su hijo fusilado y asesinado y tirado en una cuneta como un perro en Granada. Esas dos familias se instalan allí, se instalan en Nueva York, en esa zona, en ese barrio que es un barrio en el que hay gente de muchos exilios distintos. No es un barrio de españoles, pero es un barrio en el que viven muchos profesores, mucha gente que ha venido, que se ha exiliado de Europa, o se está exiliando de Europa. Estamos hablando de ese barrio que se llama el Upper West Side de Manhattan, que es el barrio que está en torno a la Universidad de Columbia. Donde viven, que es muy cerca de la Universidad de Columbia, la familia Lorca en Nueva York, estaba la memoria del hijo, y eso yo creo que le daba fuerzas también. Estaban algunos de los profesores que habían sido profesores del hijo, de Federico, y estaba un entorno que él conocía y que ellos conocían, y ellos, de alguna manera, era una manera de no matar al hijo. ¿Te imaginas a estas personas tan de Granada, ¿no? Tan asentadas en su tierra, y te las imaginas allí, ¿no? Es un desgarro, ¿no? Yo conozco una señora americana que me contó que cuando era niña iba a casa de la familia García Lorca, ¿no? Y entonces veía allí a doña Vicenta y a don Federico. Ella era una niña y veía a aquellas dos personas mayores vestidas de negro, ¿no? Y le impresionaban mucho, ¿no? Bueno, pues como recordaba y escribió mi primo Manolo Fernández Montesinos, ¿no? Cuando por fin cogieron el barco en Bilbao que iba para Nueva York, mi abuelo, al zarpar el barco, dijo, pues nunca volveré a pisar este jodido país. Y así fue, se murió en Nueva York, allí está enterrado y allí hemos querido que siga. Mi abuelo tenía 81 años cuando llegó a Estados Unidos y no sabía ni una palabra de inglés. Yo intenté dar clase de inglés con él, pero la clase duró como 3 segundos, porque en cuanto que me dice, vamos, enséñame los nombres para que yo salga a comprar puros los números. One, y digo, ¿cómo se dice uno? Pues one, bueno, one, bien, ¿cómo se escribe? O-N-E, bueno, vale, bien. ¿Y cómo se dice dos? Tú, a ver, tú, ¿y cómo se escribe? T-W-O, niño, ¿cómo se va a escribir T-W-O? Esto no puede ser, tú no sabes inglés ni sabes nada, y ahí se acabó la clase. Todos los días se paseaba por el parque, se daba un paseo por ese parque, ¿no? Manuel Fernández Montesinos, su nieto, se acordaba de eso, ¿no? Se acordaba de acompañarlo en los paseos por el parque, ¿no? Don Federico llevaba siempre en la cartera el papel que le habían entregado en Granada con una nota escrita por García Lorca cuando ya estaba preso en el gobierno civil. Esa nota que dice, querido papá, te ruego que le entregues al portador de la presente 2.000 pesetas. Porque un desalmado había aprovechado que Lorca estaba encerrado y a punto de ser fusilado para chantajearlo, para extorsionarlo. Entonces, este sinvergüenza, que parece ser que era uno de los miembros del sublevados de la Guardia de Asalto que rondaban por el gobierno civil, fue con esa nota manuscrita de Federico a su padre a sacarle 2.000 pesetas. Esa nota, que fue lo último probablemente que escribió Lorca, se lo llevaba a su padre en el bolsillo hasta el final de su vida, siempre en la cartera. Tenía un toque de gueto la casa, ¿no? Porque se buscaba el chorizo, aunque fuese un chorizo italiano, y había que buscar bacalao y cosas así, ¿no? Pero, hombre, con el exilio y todo eso, pues lo pasó muy mal. Y estuvo muy entero y muy bien, no estuvo nunca enfermo, y de pronto una noche murió en sueños. El padre de Federico murió lejos. La máxima tristeza, ¿no? Morir lejos de su tierra, lejos de su familia, lejos de su mundo. Fui con Isabel García Lorca, que vivía entonces allí, alquilamos un coche y subimos
hacia el norte del estado de Nueva York hasta un cementerio enorme que se llama Heaven's Gate, la puerta del cielo, ¿no? Cementerio a la americana, ¿no? Con colinas de hierba, con árboles enormes y con tumbas separadas por religiones, ¿no? Y de pronto en todos aquellos nombres, de pronto sale una cosa tan española, ¿no? Federico García Rodríguez, ¿no? Daba una congoja, ¿no? Fue como completar un recorrido, ¿no? A mí me produce una gran tristeza, porque yo creo que el padre ahora estaría un poco más reconciliado, ¿no? Tal vez no del todo, desde luego, pero un poco más. Y me gustaría que él estuviera cerca de los otros, pero tampoco sabemos dónde está su hijo fusilado. Porque este país, España, no ha hecho los deberes con sus muertos de la guerra. Y realmente es vergonzoso, desde mi punto de vista, tener 130.000 fusilados por Franco, todo bien, cunetas, y con Federico García Lorca como el máximo símbolo de esta vergüenza. El padre Lorca en el barco dijo: no quiero volver a esa puta tierra, ni vivo ni muerto. Y es el único de la familia que sigue allí, solitario y no perdido, pero en un bosque de tumbas de un cementerio de la parte alta de la ciudad, y allí está solo en su tumba, y es absolutamente emocionante ver el nombre del padre sin ninguna referencia a otra cosa, con su fecha de nacimiento y su fecha de muerte, sin decir padre del poeta, no, su nombre y ya está, y una lápida y una tumba, ahí está, donde quiso estar. Bueno, yo creo que tiene todo el sentido que esté ahí. Él dijo que no quería volver y ahí está, hemos respetado sus deseos, y que esté ahí pues cuenta la historia, o sea, eso es la memoria histórica. Si en tan breve espacio de tiempo pudo hacer cosas tan dispares, tan absolutamente distintas, que no hubiera podido hacer después. O sea, Federico lo siguen desde cantantes de rock hasta artistas de vanguardia, a cineastas, lo que quiera. O sea, Federico está vivo, muy vivo. Sigue siendo una especie de voz que guía a un recién llegado a esta ciudad y le permite comprender de manera más profunda, de manera más oscura también esta ciudad. Mucha gente se siente identificada con ese libro de Poeta en Nueva York después de estar aquí. Gente de todo el mundo que cruza por esta ciudad por algún motivo y se sienten reconocidos en el libro Poeta en Nueva York de Lorca. Él se fue a ese viaje probablemente buscando alivio a su crisis personal, pero volvió de él convertido en siendo plenamente el mismo, ¿no? Es un autor que muchísimos lectores sienten como propio, como alguien cercano, como alguien que le ha proporcionado mucho consuelo. Creo que es algo que dice mucha gente, y creo que además de un autor muy respetado, es un autor muy querido. Yo soy español integral y execro al hombre que se sacrifica por una idea nacionalista, por el solo hecho de que ama su patria con una venda a los ojos. Canto a España y la siento hasta la médula, pero antes que esto soy hombre del mundo y hermano de todos. He dicho un poeta en Nueva York, y he debido decir Nueva York en un poeta que soy yo, Federico García Lorca.